Y es que hace solo 4 años concluyó la remodelación y mejoramiento de la conocidísima avenida Néstor Gambetta en el Callao, 28 kilómetros, la vía que une Ventanilla con el puerto. Tan solo 4 años, y ya se advierten problemas en su estructura, y no solo las grietas, partes de la vía se están quedando prácticamente sin cimiento, o sea, nada debajo porque habría sido levantada sobre arena. A eso se suma un informe que establece que en las mejoras se habría dado también una sobrevaloración de 55 millones de soles. Todo esto bajo la gestión de Félix Moreno, que dicho sea de paso, este 11 de julio, en apenas unos días, retomará la dirección del gobierno regional del Callao. Vicky Zamora y Cristian Loaiza con el reportaje. Esta carretera Gambetta es una carretera importantísima y modernísima que transforma y mejora la viabilidad y la producción del puerto del Callao. Mira el tamaño de las grietas, acá poniendo 1 centímetro, incluso alcanzan los 3 centímetros de ancho. Mira acá, y son grietas que van a lo largo de toda la vía Gambetta. ¿Existe información que podría avalar que hubo una sobrevaloración en los costos en la construcción de esta avenida, Gambetta? Mira, existe un informe de control que lo avala, un informe de Contraloría General que lo avala. Por ese motivo, que el día de hoy nos encontramos aquí, en la obra más importante de los últimos 50 años en el Callao, que es la construcción de la carretera Gambetta, que une el puerto del Callao hasta el norte de Lima. La inestabilidad de la tierra es tan grande que el cerco perimétrico que se extiende a lo largo de esta vía ha cedido en esta parte. El cemento está abajo, las columnas están en la parte inferior de este terreno. Acá se ha colocado nada más que esta malla de acá con esta cinta que dice peligro. Sobrevaloración, observaciones, omisiones, irregularidades y hasta indicios de corrupción describen esta ambiciosa obra desarrollada durante la gestión de Félix Moreno. Quiero con el pueblo del Callao decirle, señor presidente, el mejor regalo que le puede dar los chalacos, el inicio de esta gran obra que es la Gambetta, que fue idea de usted y que el día de hoy empieza en el Callao. ¡Que Dios lo bendiga! ¡Sin ¡Sin Hace solo 4 años se terminó la obra. Debía costar 350 millones de soles. Sin embargo, se pagó por ella 500 millones. Hoy, investigaciones de la Procuraduría del Callao y de la Contraloría afirman que todo indica que hubo una sobrevaloración en los costos. Las fallas saltan a la vista. El socavón llega más o menos hasta esta altura, hasta mitad de la vereda. Apenas faltan 1 centímetros, un paso para que llegue a la pista, para que la pista de la avenida Gambetta se quede sin cimientos, sobre un forado. Hemos solicitado una reparación a favor del Estado por una suma de más de 80 millones. Efectivamente, el mismo tiene bases directamente en el informe de Contraloría, porque es un hallazgo de Contraloría que ha determinado irregularidades. El monto es de 55 millones aproximadamente. De sobrevaloración. Exacto, es correcto. Para nuestras autoridades, esta es una obra sobrevalorada. El monto es de 55 millones aproximadamente. Este informe de fiscalización señala que existió más de una irregularidad en la remodelación de la avenida Gambetta. Hay muchos funcionarios, que están involucrados en este caso, ¿Existe información que podría avalar que hubo una sobrevaloración en los costos en la construcción de esta avenida Gambetta? Mira, lo que yo puedo decir es que existe un informe de control que lo avala. En todo caso es materia de probanza dentro de la misma investigación. A inicios de año, Félix Moreno, presidente regional del Callao, fue denunciado por colusión agravada, por coludirse en esta obra con las empresas brasileras a cargo de la remodelación, Queiroz Galbao y Andrade Gutiérrez,
ambas comprendidas en el caso Lavallato. Si al final lo que la Contraloría señala es cierto que había un pago adicional de más, producto que la supervisora hizo que se pague, descontamos la carta fianza y tenemos una demanda. Por lo tanto, quien se va a perjudicar acá es la empresa brasilera y no el gobierno peruano ni tampoco el gobierno regional del Callao. Multas sin cobrar, costos inflados y pagos por trabajos no ejecutados en el proyecto hicieron que la inversión, que se inició con un costo de 355 millones, terminara costando 500 millones de soles. Es decir, se pagó más de 144 millones de lo establecido. A la fecha, este caso se encuentra en manos de la Procuraduría ad hoc, que ve los temas relacionados a las empresas Odebrecht y otras empresas brasileras, ¿no? Nosotros en su momento hemos pedido inclusive una reparación de más de 80 millones de soles a favor del Estado. ¿Quién debe pagar esa reparación? Bueno, los que resultan responsables como consecuencia, ¿no?, del hallazgo determinado por Contraloría, quien ha determinado un perjuicio para el Estado de más de 55 millones. Esta obra, que a pocos años de haberse terminado presenta innumerables y peligrosas deficiencias, se realizó bajo una modalidad en la que se establece por ley que la empresa ganadora, en este caso Consorcio Nuevo Gambetta, no podía pedir ampliación presupuestal. A pesar de ello, sin embargo, el gobierno regional del Callao, presidido por Félix Moreno, avaló hasta 14 ampliaciones de obra y 11 ampliaciones de plazo. La obra no se entregó a los 720 días como establecía el contrato, sino después de 1.212 días. Ahí, sin embargo, no quedan las irregularidades. Yo les puedo aseverar que el gobierno peruano, o el Estado peruano mejor dicho, y la región Callao no se va a perjudicar en ningún solo. A todo esto se suma que Carlos Cuentachira y Pedro Cano Guerrero, las dos personas cuyas firmas aparecen sustentando el informe técnico que da pie a la construcción de esta obra, hoy han dicho ante la Fiscalía que el documento es apócrifo, que ellos nunca firmaron ningún informe técnico para la remodelación de la avenida Gambetta. Ambos aseveran que sus firmas son falsas. Sin ese documento, ni el gobierno regional del Callao, ni el Consorcio Nuevo Gambetta, integrado por las empresas brasileras Queiroz Galbao y Andrade Gutiérrez, hubieran podido ejecutar la obra. En el año 2015 la Contraloría dice de que ha habido un pago adicional que no era en realidad regular. ¿Qué hicimos en el 2015? De inmediato denunciamos a la empresa brasilera y a la supervisora, porque quien en realidad da el visto bueno es la supervisora, que es una empresa que se licitó en su momento y que tiene que supervisar, como dice su nombre, la obra. A los graves indicios de corrupción, hoy se suman las innumerables deficiencias a solo pocos años de haberse construido. Esta parte de la avenida Gambetta ha sido construida en una colina de arena. Es una de las zonas más peligrosas de la vía. La pendiente es sumamente pronunciada. A pesar de ello, el asfalto ha sido colocado sobre arena. Además de ello, las grietas recorren la vía. Félix Moreno, el presidente regional del Callao, es quien encabeza la lista de responsables que permitieron la ejecución de esta obra con peligrosas deficiencias. Aquí ha habido mucho sobrecelo y se ha tratado malintencionadamente de juntar el caso Lavallato con el caso Gambetta. ¿Y por qué motivo? Porque acá no estamos viendo un caso de coimas, se está viendo un caso de que si en realidad se ha pagado un adicional de más o no es así. Es el fondo del asunto. Moreno es investigado también por presuntamente haber recibido $2.400.000 en coimas de la empresa brasilera Odebrecht por la adjudicación de uno de los proyectos más grandes y ambiciosos del puerto, la Costa Verde del Callao. Los delitos que se le imputan son tráfico de influencias y lavado de activos. Se decreta mandato de prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el investigado Félix Manuel Moreno Caballero. 2 meses estuvo en el penal Ancón 1. Moreno, sin embargo, ha logrado su excarcelación, lo que en los hechos significa para la Fiscalía que existe peligro procesal. Estando en libertad, existe la posibilidad de alterar pruebas. No solamente se mide la posibilidad de fuga de la persona a otro lugar, a otro país, también existe la posibilidad de perturbar la actividad probatoria.
Es decir, que si la persona que está investigada en libertad puede alterar las pruebas, esconder los documentos, generar cualquier mecanismo para presionar a los testigos, alterar de alguna manera la escena del hecho que se investigan, eso constituye también peligro procesal. Mientras las investigaciones por el caso Odebrecht y la remodelación de la avenida Gambetta, entre otras, continúan, se estima que Félix Moreno regresará a dirigir el gobierno regional el 11 de julio. El Jurado Nacional de Elecciones le ha devuelto las credenciales que le permiten continuar al mando del gobierno regional del Callao. Como consecuencia del mismo, nosotros en su momento hemos pedido inclusive una reparación de más de 80 millones de soles a favor del Estado. Tanto, se comienza a hacer visible las deficiencias de una obra duramente cuestionada, una obra que poco ha beneficiado al país, que ha causado pérdidas por 55 millones de soles y por la cual nuestra Procuraduría solicita una indemnización para el Estado peruano. Esta obra de mejoramiento no fue hecha con Odebrecht, ojo, sino con empresas cuyos funcionarios, estamos hablando de Odebrecht, que los funcionarios han acusado, han dicho que Moreno fue receptor de sobornos por el proyecto Costa Verde. Esa es una cosa. Estas mejoras, que se supone estarían sobrevaloradas, fueron ejecutadas por otras dos empresas también brasileras, integradas en un consorcio, que son Queiroz Galbao y Andrade Gutiérrez, ambas también investigadas dentro de la investigación Lavallato. Y el 11, como dijimos, retorna, a pesar de estar siendo investigado por corrupción, retoma el cargo de gobernador regional el señor Moreno. Realmente increíble que estas cosas pasen en nuestro país. En fin, vamos a una brevísima pausa comercial y al regresar, el flamante ministro de Economía, en verdad, el primer ministro que también está asumiendo esa cartera. Con él conversaremos respecto a algunas de las críticas que se han hecho esta semana. Y también, más adelante, el congresista fujimorista, el señor Albrecht, que parece que la palabra conflicto de intereses simplemente no la entiende. Ya volvemos. Se le acusa de haber presentado e impulsado por lo menos 2 proyectos de ley que lo benefician directamente. La ley que prohíbe la mezcla de leche en polvo y leche evaporada fue propuesta por Elar Melgar y este congresista es ganadero. Bueno, entonces usted es absolutamente consciente que colisionan sus intereses empresariales con el proyecto de ley que presentó y luego se... Claro.